El tema que me dispongo a exponer a continuación es sin duda alguna un tema esotérico, lleno de ocultismo, y de ahí el rechazo por parte de la comunidad científica al mismo. Les voy a hablar de la radioestesia como complemento a la geoarqueología. Se trata de un estudio experimental que surge como consecuencia de la prospección llevada a cabo en el año 2021 en la Sierra Norte de Ciudad Rodrigo, dentro del proyecto La minería romana en la Sierra de Camaces. La consecución del permiso por mi parte ante la Junta de Castilla y León conllevaba, además de la prospección in situ del propio terreno, un estudio con métodos no invasivos o electromagnéticos del yacimiento del Campanario, más conocido como el Campanario de la Sierra. Aprovechando la ocasión y a sabiendas de que la radioestesia podría servir como complemento a la geoarqueología, no podía dejar pasar este momento y me serví de las técnicas científicas que se iban a emplear en este yacimiento, concretamente el georradar y la magnetometría, para comparar resultados con la radiestesia efectuada previamente en el mismo lugar y de la cual quedó constancia con una planimetría aérea u ortofoto cenital, como verán todos ustedes al final de este vídeo. Podemos decir que por primera vez en España y que por lo tanto lo que estoy exponiendo en este acto se puede considerar como un estudio pionero o primogéneo en la geoarqueología a nivel nacional. Se plantea un estudio experimental con una disciplina devaluada por falsedad a cargo de la comunidad científica y, por lo tanto, de la misma manera, un método no válido en cualquier círculo de ciencia. Como verán todos ustedes, con personas que saben hacer su trabajo, no se desprestigia a esta profesión. Se puede utilizar esta técnica ancestral perfectamente como complemento a la arqueología, como ustedes verán. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es definir la radiestesia. Como vemos, es una palabra compuesta formada por los términos radium o radiación, procedente del latín, y aéstesis del griego, que significa sensibilidad. Por lo tanto, la radiestesia la podríamos definir como la capacidad de percibir a través de los sentidos. Un término que fue empleado por primera vez en 1890 por Timothée Boulle, aunque se generalizó en Francia a partir de 1930. La radioestesia lo que pretendía con este nuevo léxico era la de dotar de ciencia y credibilidad a una práctica esotérica que hasta entonces se venía denominando radomancia, o una palabra procedente del griego derivada de rhabdos, vara, y montella, adivinación. El significado al pie de la letra sería adivinar a través o mediante una vara. La siguiente pregunta que nos podemos hacer sería: ¿quiénes son las personas que utilizan esta disciplina en su trabajo? El objeto de la pregunta es sencilla: el zahorí. Una persona con habilidades especiales de tipos sensoriales para la adivinación. Este tema surgió en mí hace muchos años, ya se nota la edad. Tenía aproximadamente 10 u 11 años. Por aquel entonces mi abuelo acudió a una de estas personas, que posiblemente muchos de ustedes la conocieran, puesto que frecuentaba mucho Ciudad Rodrigo y tenía como lugar de contacto o base de operaciones el Bar La Brasa. Era de Salamanca y suyo, entre otros, era el Manantial de la Platina, en las proximidades del cementerio de Salamanca. Si no me equivoco, se llamaba César. Y es que la gente del campo, como mi abuelo, cuando tenía la necesidad de localizar agua para realizar un sondeo, siempre acudían y se sigue recurriendo a un zahorí y no a un geólogo, hombre de ciencia, con todos sus recursos a su alcance para la práctica de la localización de pozos. Estas personas suelen tener estadísticas de más de un 97% en aciertos, además de proporcionarnos datos como la profundidad o la cantidad de agua.
Además de emplear a estas personas para este tipo de actividades, en la actualidad son muchos los campos en los que se los demanda. Tal vez el más curioso sea la adivinación o la búsqueda de personas u otro tipo de objetos o recintos prohibidos a los ojos de los demás, supeditados en ocasiones a lo paranormal. La CIA los utiliza, por lo tanto, no debe de hacer mal su trabajo este tipo de gente. Su origen, sin duda alguna, es ancestral. Adelanto que los dólmenes que hasta ahora llevo estudiando en nuestra comarca, 7 concretamente, se sitúan sobre corrientes de agua, además de situarse en sus proximidades, como bien saben ustedes. Sin embargo, como digo, y a pesar de su origen ancestral, muchos de los defensores de la radioestesia creen ver en los grabados de origen egipcio o chinos las varas adivinatorias como elementos de poder de estos grandes personajes, incluso en la Biblia, en las figuras de Jacob, Moisés o Josué. Lo que hacen con estas afirmaciones es devaluar la práctica y a los que la practican. Comenzamos a tener constancia de la radomancia a partir del siglo XIII y la publicación de los primeros manuales ocultistas a partir del siglo XIV. Su generalización en Alemania durante el siglo XV, orientada a la búsqueda de metales, nos indica que su origen pudo estar en esta zona europea, aunque como veremos en España, en el reinado de Alfonso X el Sabio, era ya prohibida su práctica. Durante el siglo XVI, en la mayoría de las ocasiones, vemos que este tipo de prácticas eran catalogadas como de brujería. Uno de los máximos detractores era Martín Lutero, quien en 1518 lo plasmó en su obra De Quem Praecepta. Los primeros grabados o imágenes de las que tenemos constancia en la radomancia los proporciona George Agricola en 1556, concretamente en su obra de referencia de Rex Metallica. Este gran erudito, a pesar de tener parientes que se dedicaban a esta práctica, fue el primero en recogerlo en el Gran Tratado de Minería y en criticar de forma velada a quienes la practicaban, puesto que creía que los taoríes falsificaban los datos en la minería y que cualquier persona que inspeccionara el terreno de forma científica podría localizar minas sin necesidad de varas adivinatorias. A partir de los siglos XVII y XVIII, las discusiones científicas, teológicas y morales a favor o en contra de la radomancia las podemos hacer extensivas a la mayoría de países europeos. Francia será una de las excepciones o de esos países que apoyen la radomancia, puesto que tuvo importantes partidarios entre la nobleza que la defendía de los que la catalogaban de pecaminosa y sacrílega. Su funcionalidad fue legitimizada por los éxitos cosechados por los barones de Beausoleil, quienes descubrieron más de 150 minas en Francia. ¿Pero qué ocurría en España en este periodo? La radomancia fue una práctica temprana en la península ibérica y de ello quedó constancia desde tiempos de Alfonso X, como he señalado anteriormente, estipulando en las 7 partidas castigos con penas de muerte para las personas que realizaban esta actividad. Lo mismo ocurrió con monarcas como Juan I, Enrique III, Juan II o Felipe II, quienes condenaron y prosiguieron castigando con penas de muerte a los adivinos que violaban el primer mandamiento de Dios. La Inquisición fue terrorífica en este aspecto, aunque en la Nueva España las penas de muerte eran conmutadas por castigos severos, si quienes la practicaban, claro está, se encontraban arrepentidos. En todo caso, eran tildados de locos. Los únicos monarcas ajenos a penas de muerte fueron los reyes católicos, que no las castigaron con esa pena, pero sí aprendían a la gente que practicaban con castigos ejemplares.
A partir del siglo XIX y en general en toda Europa, las discusiones sobre la radomancia se dejan a un lado, encontrándonos posiciones oficiales académicas a nivel internacional con posturas semejantes para denigrar este tipo de prácticas, aunque hay que decir que se perdió la catadura moral del pecado. A partir de 1948 ya encontramos algún estudio sobre las habilidades de los zahoríes, que básicamente se limitaban a negar las evidencias y hacer pública la falsedad de la mayoría de los zahoríes encuestados. No será hasta el año de 1979 cuando Christopher Beer y James Landy nieguen las habilidades y el fraude por parte de estas personas de forma aún más abierta. En 1987 y 88, otro estudio similar del alemán Hans Dieter también incidía en el mismo aspecto. No será hasta 1995 cuando James Randi, en su famoso libro Fraudes paranormales, dé a conocer a nivel general todas estas falsedades. Como ven, la radomancia está mal vista a nivel general, podríamos decir. Entrando en materia, a partir de este momento verán ustedes un pequeño vídeo resumido del proceso de registro que efectué sobre el terreno junto al zahorí protagonista del mismo, con una grabación que fue realizada hace más de un año, previa a los estudios geomagnéticos efectuados por la empresa encargada de dichos trabajos. Comentaré también una parte del mismo, aunque en alguna ocasión recurriré a los subtítulos para destacar comentarios u otros aspectos interesantes que efectúa el radioestesista. El final del vídeo estoy completamente seguro de que no les va a defraudar. No es ninguna falsedad, repito, es todo veraz y además se puede comprobar con las grabaciones efectuadas. Y este método creo que por primera vez y de forma experimental, repito, que se utiliza en España, puede ser incluido como un método complementario a la geoarqueología. Hola a todos. Hoy me encuentro en el lugar conocido como el Campanario de la Sierra, a 5 kilómetros al norte de Ciudad Rodrigo y a los pies de la Sierra de Camaces y Terralba. Un lugar catalogado como yacimiento arqueológico que remonta su origen a los primeros compases de la época imperial romana. Un yacimiento que se encuentra en fase de estudio dentro del proyecto La Minería Romana en la Sierra de Camaces y que en breve será sometido a técnicas de prospección de tipo geofísico, como son el georradar y la magnetometría. Es por ello que hoy me encuentro acompañado de Domingo Hernández, que se acaba de separar de mí para hacer lo que más le gusta a él, que es radiografiar el terreno. Domingo es oriundo de Peñaparda y se encuentra afincado desde hace muchos años en Fuenteguinaldo. Un zahorí, un radioestesista con habilidades innatas muy especiales. Aunque este tipo de técnicas ancestrales no se consideran métodos científicos y por lo tanto no válidos en la arqueología, lo que pretendo con su presencia, con la presencia de Domingo, es comprobar las habilidades en primer lugar de Domingo y en segundo lugar comparar los resultados que obtengamos a continuación con los métodos científicos a los que será sometido en breve este yacimiento. Es por ello que el vídeo no verá la luz hasta pasados unos meses cuando tenga a mi disposición todos los métodos empleados y con ello poder mostrar a todos ustedes los resultados obtenidos. Antes de ver la grabación resumida de los resultados que nos ofrece a través de sus banderines Domingo, de los cuales va dejando constancia sobre el terreno, como irán viendo ustedes, les muestro el yacimiento a vista de pájaro y los restos más destacados que se observan en superficie. Antes de comenzar con el comentario del vídeo, quisiera en primer lugar recordar las innumerables ocasiones en las que Domingo Hernández me ha comentado que un zahorí a la hora de salir al campo tiene que tener la mente lúcida, limpia. Tiene que coordinarse el subconsciente con el consciente
para que a través de los sentidos y de sus prolongaciones a través de las varillas pueda percibir lo que el terreno le transmite. Si eso no es así, el día va a ser aciago completamente. A partir de este momento comentaré las imágenes que estamos viendo. Y lo primero que llama la atención es la forma tan peculiar que tiene Domingo de enfrentarse y analizar el terreno. Utiliza los banderines como marcas de todo aquello que percibe a través de sus varillas, bien sean objetos, muros o cualquier otra cosa. Cada vez que se le cierran esas varillas, como pueden comprobar ustedes ahí, él coloca una marca. La verdad que, según dice él, le viene muy bien, puesto que al final él se hace una idea de lo que puede haber en el terreno. Creo que actúa como un gran profesional. Los arqueólogos también marcamos con sumo cuidado todos estos detalles. Aquí hay una calle, seguro. Pero es que si sigo para ahí ya me lío. Bueno, les voy a dejar también todos estos comentarios que él va propiciando según va analizando el terreno, porque yo creo que son de gran utilidad y para que se den ustedes cuenta de las percepciones que él tiene sobre el terreno en este mismo momento. Él continúa colocando banderines allí donde las varillas, como ven ustedes, se le cierran. Si seguimos esta no continúa, es lo que está diciendo. Él se da la vuelta e intenta seguir su intuición allí donde le lleven las varillas. Repetidamente iba al rectángulo central que vamos a ver posteriormente y es que le atraía con suma fuerza. Ya se acaba. Ahí, según nos dice Domingo, el yacimiento ya se acaba. Él vuelve otra vez sobre el lugar y continúa poniendo varillas allí donde detecta muros. A la hora de ir al yacimiento, se accede a través del camino que va de Serranos a la sierra de Camaces. El coche se deja a unos 400 metros y desde allí se puede ir andando perfectamente. A la hora de ir los dos juntos, le comenté que si él me podía llevar allí y ciertamente me llevó. Por el camino fue diciéndome lo que había en el terreno, incluso en un lugar donde yo pocos días antes había ampliado la extensión del yacimiento. Me decía, aquí hay unas casas, hay secciones cuadrangulares, pero yo la verdad es que era escéptico y no le hacía caso, no lo podía realmente comprobar. Aquí, sin embargo, sí puedo comprobar, como estamos viendo, lo que hay debajo. Aquí hay una calle, parece una calle. Bueno, otro comentario importante al que luego aludiremos en la planimetría general. Como decía anteriormente, yo era escéptico a este procedimiento, no creía mucho, a pesar de, como he dicho anteriormente, de que desde mi niñez este tipo de radioestesista, los taurines, me habían llamado la atención profundamente. Pero para buscar agua, no para estas creencias. A partir de ese momento yo creo que he cambiado de idea porque van a ver ustedes el resultado final posteriormente. Esa es una zona, la zona norte del yacimiento, donde era atraído constantemente. De hecho, él me comentaba que nunca había tenido esa fuerza como si le estuviera llevando una y otra vez hacia el mismo lugar. Ahí ven la imagen del trabajo realizado por Domingo con las marcas circulares en torno, bien puede ser una cabaña, un hogar, un horno, y a la vez, al igual que la zona norte le llamaba poderosamente la atención, también esa zona sur.
Vamos a ver luego en la magnetometría dos puntos de interés, dos puntos calientes, dos señales analíticas con fuerza, al norte y al sur, donde reiteradamente vuelven. Puede ser objetos de hierro o cualquier otro elemento que se encuentre en el subsuelo. Ahí tenemos esa caraza, parte de nuestra historia, parte de la historia de Ciudad Rodrigo. De hecho, yo creo que nuestra historia, la historia y el devenir de Ciudad Rodrigo se fundamenta en el origen y en el descubrimiento del oro en la sierra que estamos viendo al fondo, la sierra de Camaces-Terralba. El origen de nuestra ciudad sale como un pequeño murete a mitad más o menos del muro central. Bueno, un comentario sobre un muro dentro del rectángulo que vamos a ver en planimetría posteriormente. Como digo, creo sinceramente que el origen de nuestra ciudad se encuentra en el momento en el que aparece en la sierra el oro. A partir de ese momento surge una nueva civitas y hoy estamos en esa ciudad que surgió en ese mismo momento. Ahí vemos las marcas que va dejando en el terreno y que yo detrás fui colocando piedras en torno a los banderines para que en la posterior planimetría saliera, la fotografía aérea, saliera todo perfectamente. Vemos ahí todas esas marcas, se aprecian perfectamente. El muro, la caraza en superficie. 1 metro que mide la varilla desde aquí al suelo. Le quitamos uno y tiene 1,40, pues se queda en 30 o 40, tiene aquí de profundidad, más o menos. Eso depende de donde tengas puesta la varilla. Yo creo que la tenías puesta un poquito más alta, claro, del metro. A ver, yo aquí suelo tener 1,20 la varilla. Vuélvelo otra vez a hacer el favor. Bueno, en aquel momento yo le pregunté que si me podía decir a qué profundidad se encontraban los muros. Como digo, era escéptico, ni siquiera pensé que hubiera muros ahí, yo pensé que podría haber un pequeño lavadero aurífero, pero no tan grande como él estaba señalando. Y hay que desquitarle 1 metro, que más o menos la tenía 1 metro. Queda entre 50 y 60. Bueno, el comentario es elocuente. A partir de este momento vamos a ver un carrusel de imágenes con esas marcas sobre el terreno y, bueno, pues nuevamente las evidencias arqueológicas que sobresalen del subsuelo. Y el resultado de todo esto es la planimetría que a continuación vamos a ver. Ahí la tenemos, una planimetría realizada con un dron en una ortofoto cenital y producto de las marcas realizadas por Domingo en el terreno. Se aprecian dos grandes zonas, una zona rectangular donde estamos ahora viendo ahí el tema que comentaba anteriormente de un pequeño murete y la parte norte donde hay una señalización de círculos de posibles hogares. Como ustedes están viendo, también aparece una calle que era la calle a la que hacía mención Domingo Hernández y decir que el rectángulo puede estar subdividido como vemos ahí. Él decía que no aparecía, que no le daba la impresión de que fuera una calle. Bueno, el resto de marcas, el resto de muros son de pequeñas dimensiones, incluso pueden ser cimentaciones que ya no queden en el suelo, pero que a él le daba, como digo, la intuición de que hubiera ahí abajo algo. A continuación pasamos a ver los métodos científicos que se han empleado en el yacimiento del campanario. Por lo tanto, análisis del terreno mediante estos métodos. La magnetometría es el primer método electromagnético que se ha empleado. Su principio básico, para los que no lo sepan, se centra en medir la intensidad en vertical del campo magnético terrestre. Y es que todos los objetos o materiales poseen diferentes grados de magnetización, por lo que se pueden medir sus variaciones e interpretar los datos en diagramas de 2 y 3 dimensiones. Es un método ideal para la localización de hornos, hogares o para la búsqueda de elementos ferruginosos y más en este yacimiento, puesto que hay numerosas escorias esparcidas por él.
Además, es una técnica rápida por su sencilla aplicación sobre el terreno, con lo que se ahorra tiempo en las prospecciones de áreas extensas. Vamos a ver las imágenes analíticas del yacimiento, lo que proporcionó esta técnica, este método, y vemos que en la zona norte, recuerden esa zona que le llamaba poderosamente la atención a Domingo, el terreno tiraba de él de mala manera. Hay que decir que los tonos rosáceos azulados es donde se concentra esa zona bipolar analítica, con una fuerte presencia posiblemente de elementos ferruginosos. En esta imagen siguiente vemos esa misma señal con un pico en alza que, según todas las indicaciones, nos indica que sea debido a la presencia de un horno. El segundo método que se empleó en el yacimiento del campanario fue el georradar. De igual forma, de forma muy sencillita, tengo que decir que su funcionamiento, para los que no lo sepan, su funcionamiento se basa en el lanzamiento de impulsos electromagnéticos a través del subsuelo y la posterior recogida en reflexiones que se encuentran producidas por los cambios en las propiedades de los objetos, así como en la continuidad de los mismos. Los registros que se obtienen in situ se denominan radargramas y su procesamiento en conjunto proporciona matrices en 2 o 3 dimensiones. Al igual que la magnetometría, es una técnica no invasiva y por lo tanto no destructiva. Vamos a ver a continuación las imágenes que se originaron del muestreo en el terreno. Ahí tenemos el georradar con el que se analizó. En la zona baja tenemos el radar y en la parte superior la consola, donde muestra in situ las matrices de esos radargramas. Vemos la zona prospectada, la zona analizada, que sería de 50 metros por 50 metros, y el paso del radar cada banda longitudinal de 1 metro. A continuación vamos a ver esos radargramas que salen a su paso, para que tengan ustedes constancia de ellos. Vemos que debían ser continuos, como los que tenemos en la parte izquierda. Sin embargo, en la zona derecha tenemos trazas discontinuas y muy onduladas. Eso significa que hay algún objeto y concretamente algún muro en la zona del subsuelo. Ahí vemos las imágenes ya tratadas mediante software en matrices en 2 dimensiones, concretamente en la que estamos viendo a continuación. Ven en la imagen de la derecha una estructura rectangular de 20 metros por 6 metros en azul, y en la parte superior ligeramente destacada una línea que, si recuerdan ustedes, era donde decía Domingo que se encontraba una calle. A 0,75 ¿qué tenemos? Bueno, pues a 0,75 la imagen nos muestra la misma estructura más nítida en el subsuelo, además de una serie de círculos. Si se dan cuenta, en la parte superior, la imagen de la derecha, tenemos 2 círculos y medio, diría yo, que nos están mostrando lo que pudiera ser parte de un recinto o de un horno, como nos ha sacado la señal analítica anterior. La siguiente imagen vamos a ver la mezcla de ambas técnicas, tanto de la señal analítica como del georradar, y una interpretación de lo que existe en el subsuelo. Por un lado tenemos el horno ese en la parte superior y por otro lado la estructura. Aquí ya tenemos las 2 técnicas y la verdad, las técnicas aplicadas geomagnéticas junto a la radioestesia. Y la verdad que comparar siempre ha sido odioso, y en este caso la verdad hay que decir que se parecen muy mucho, y posiblemente la radioestesia ocupó más extensión, sea un poquito más completa, aunque fíjese bien porque son muy similares ambas. Con esto paso a una pequeña conclusión y le doy las gracias. Acaban de visualizar un método sin validez científica basado en la radioestesia y comparado los resultados obtenidos con técnicas electromagnéticas. La semejanza con las aplicaciones científicas mostradas es indiscutible. Creo que la radioestesia puede servir como complemento a la geoarqueología,
como ha quedado reflejado en este estudio experimental. Juzguen ustedes mismos. Muchas gracias.